Y las razones por las que creemos que ocurre eso pues son muy variadas, pero alrededor de la resistencia a la insulina y a la falta de secreción de insulina pues eleva la glucosa, y los altos niveles de glucosa despiertan muchas sustancias producto de la oxidación. Aquí esto dice especies reactivas de oxidación. Hay una gran movilización de ácidos grasos libres, y estas alteraciones en individuos conforme envejecen, si son fumadores, si son obesos, si tienen alteraciones lipídicas, explican en este esquema del mismo autor por qué el paciente con diabetes expresa enfermedades cardiovasculares y por qué les da infarto. Bien, ¿qué hacemos en condiciones habituales para tratar al paciente con diabetes tipo 2? Pues lo que hacemos es darles un cambio de estilo de vida, o les decimos, tienen que llevar un plan de alimentación adecuado, ejercicio, y ahora en los algoritmos que estamos manejando viene ya incluida metformina como un medicamento que va de inicio. En cuanto se hace el diagnóstico del paciente, ya se le dan un medicamento aunado a los cambios de estilo de vida. Estos algoritmos están publicados desde diciembre de 2008 y están en la revista Diabetes Care. Cada año Diabetes Care en enero presenta un suplemento donde actualiza, y el del 2010 permanece básicamente igual. Y aquí hablan de hacer terapias ya muy conocidas, como usar, si no se consiguen buenos resultados en términos de control metabólico, pues entonces se puede adicionar insulina, o se puede hacer la combinación de metformina con sulfonilurea, que es una combinación que manejamos mucho en México, y se puede avanzar a tratamientos con insulina intensificada, o sea, 1, 2 o 3 aplicaciones de insulina en diferentes regímenes. Considera en este algoritmo otras terapias, otros tratamientos en los cuales pudieran surgir otras combinaciones, y de hecho usamos mucho estas combinaciones en la vida diaria. Por ejemplo, usar glitazonas, o por ejemplo usar los GLP-1 o los inhibidores de DPP-4, que se están usando, diría yo, de una manera creciente, y que el propósito de hacer estas combinaciones pues es mejorar el control metabólico de los pacientes. ¿Con qué agentes farmacológicos? Ya mencioné yo unos en el algoritmo, pero ¿cuáles son la lista de los medicamentos que tenemos para tratar a los pacientes con diabetes tipo 2 y qué tan efectivos son para reducir la hemoglobina glucosilada, que es la idea pues central del control metabólico, que es reducir la hemoglobina glucosilada? Y aquí está una lista que hace Daniel Drucker de Toronto. Pero bueno, es una lista conocida de los medicamentos, empezando con la metformina, que tiene la capacidad de reducir 1.5 puntos porcentuales la hemoglobina glucosilada. Las sulfonilureas, que tienen una acción bastante potente, algunas de ellas desde 1.5 a 2.5, y vamos viendo ahí glinidas, que son menos intensas, glitazonas, que tienen una buena actividad desde el punto de vista de potencia. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, que son los menos fuertes o los más débiles en relación a la capacidad de reducir la hemoglobina glucosilada. Los inhibidores de DPP-4, que están también aquí más o menos en estos términos. La insulina, que aunque le dan aquí este número, pudiera ser mayor obviamente el efecto si se usan esquemas intensivos. Y las terapias basadas en GLP-1, que están aquí entre 0.5 a un punto de reducción. Cada uno de estos medicamentos pues tiene número variable de aplicaciones al día, efectos sobre el peso es variable, muchos de ellos aumentan el peso, algunos tienden a reducirlo, y pues uno tiene que conocer estos medicamentos a la hora que va a hacer la prescripción, porque pues hay que conocer cuáles son las contraindicaciones, a quién no les debemos de dar qué medicamento. Por ejemplo, metformin, que es el que está más validado, pues si el paciente tiene más de 1.5 de creatinina, debemos descartar al paciente para uso de metformina. Y bueno, cada uno de ellos pues tiene diferentes contraindicaciones. Ok, eso que vimos ahí en esa tabla es el efecto de cada medicamento por separado en monoterapia en su capacidad de reducir la hemoglobina glucosilada. Pero este efecto es permanente. Si la metformina reduce la hemoglobina glucosilada a un 1.5 puntos, ¿va a ser un efecto que se mantenga perennemente?
Bueno, pues los estudios en relación a este tema pues han dicho que no. Y aquí está el estudio viejo, el UCA-PDS, que es el que habla de cómo evoluciona la enfermedad, en este caso la diabetes tipo 2, en el transcurso del tiempo, usando diferentes tipos de medicamentos. Aquí en el estudio UCA-PDS se vio que cuando uno empieza a dar un tratamiento, al inicio de la enfermedad, con el diagnóstico de la enfermedad, los pacientes responden muy bien, aquí dentro de lo que sería el primer año, sobre todo la glibenclamida tiene un efecto muy notorio, pero a los 2, 4, 6, 8 y 10 años este efecto se pierde y los pacientes empiezan a aumentar sus cifras de hemoglobina glucosilada. Y esos son los enfermos que les decía yo hace rato, que después de que ya tienen algunos años y que dicen, bueno, yo me siento bien, pero tiene 8% de hemoglobina glucosilada, o 10%. Y el paciente, de acuerdo a lo que vimos, está en un gran riesgo de tener complicaciones micro y macrovasculares y que esos pacientes aquí se queden con sus medicamentos en mal control. Más reciente, el estudio ADOPT tuvo el propósito de ver la competencia de 3 medicamentos, rosiglitazona, metformina y glibenclamida, en su capacidad de mantener el control metabólico por más años, por más tiempo. Y vean, en el estudio ADOPT se reprodujo para la glibenclamida este efecto de reducir muy bien aquí en las primeras partes del primer año, bajar muy bien, pero es el primero que pierde esa eficacia, es el menos durable de los armamentos que tenemos y es uno de los que más utilizamos en México. Después estaría la metformina con una capacidad intermedia de duración y después estaría la rosiglitazona, que de esos 3 en el estudio ADOPT demostró mayor durabilidad o persistencia en lograr un buen efecto sobre el control metabólico. Bueno, a los pacientes los metemos a monoterapia habitualmente, pero después empezamos a usar diferentes combinaciones y las combinaciones pues ahora pueden ser casi las que uno desee, pero como un principio muy importante al usar una combinación debería de ser usar agentes con diferentes tipos de acción, es decir, no dar una sulfonilurea junto con una glinida porque estamos dando 2 medicamentos que actúan de la misma manera, o 2 sulfonilureas, una de primera generación con una de generación más reciente, de tal manera que con medicamentos de diferente tipo de acción se puede obtener una acción sinérgica, podemos amplificar el resultado y creo que si algún país es experto en combinaciones es México, porque México usa muchas premezclas, usamos muchas premezclas, lo cual está muy bien, pero deberíamos conseguir mejores resultados en términos de control metabólico. Bien, vamos a entrar en la segunda parte de la charla que dice, ¿hay alguna diferencia entre llevar un manejo conservador o un manejo intensificado más agresivo? Ahora estamos inmersos en los protocolos y los trabajos que yo voy a ir tratando de mostrar de los manejos intensificados o intensivos. Y si es así, si hay una diferencia entre una condición u otra, ¿cuál es el momento de intensificar nuestro tratamiento? ¿Cuál es el momento? Esa es la pregunta que yo les pongo. Bien, vamos otra vez de vuelta al estudio emblemático de la diabetes tipo 2, que es el UCA-PDS, un estudio hecho en el Reino Unido, y que en su informe de su trabajo, que apareció en 1998, ellos concluyeron en 1997 el estudio de estos pacientes. Los pacientes eran pacientes con diabetes tipo 2 vistos desde el diagnóstico, desde el inicio del tratamiento, bajo 2 esquemas. Un esquema intensivo, buscando metas de control mejores, y un esquema conservador en el cual, por ejemplo, la glucosa de ayunas podía ser hasta de 200 miligramos. Y por otro lado buscaban a tener menos de 106 miligramos, en lo que era el diseño del protocolo original. Entonces, a los 10 años del UCA-PDS, estos son los resultados que fueron publicados en diferentes publicaciones desde 1998 y todavía están apareciendo más análisis de este trabajo que, como les decía, nos mostró la película o la imagen de la diabetes tipo 2 como la entendemos actualmente.
Entonces, aquí sí vemos los efectos del UKPDS en el tratamiento intensivo. Cualquier evento relacionado a diabetes, ya sea micro o macrovascular, se vio reducido cuando se analizó el grupo intensivo con una diferencia significativa. Sobre todo este efecto se da para la enfermedad microvascular, que es retinopatía, nefropatía, neuropatía. Rinde muy bien. La reducción del riesgo relativo de las complicaciones microvasculares fue del 25% y siendo muy diferente al de la población que llevaba un tratamiento convencional. Sin embargo, en esta primera presentación de los resultados, cuando se analizó la presencia de eventos macrovasculares como es el infarto y en todas las causas de mortalidad, aquí parece que hay una tendencia a una diferencia, pero se queda en tendencia. Recordamos cuando hay una diferencia estadística, la P es menor de 0.05 y en este estudio alcanzó 0.052, o sea, muy cerca, una tendencia, pero no hay una diferencia fundamental desde el punto de vista estadístico y para las causas de mortalidad tampoco. Ahí les voy a pedir que guarden en su mente esta información porque vamos a ver un poco más adelante lo que pasa años después. Bien, han aparecido en estos 2 años, de 2008 para acá, y ya va uno a las conferencias y ya dice, bueno, otra vez la memoria metabólica, otra vez el efecto delegado. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son estos términos? ¿Qué significan? ¿A qué se refieren? Me voy aquí al estudio de SST. El estudio de SST es diabetes tipo 1, grupo convencional, o sea, individuos diabéticos tipo 1, jóvenes, en tratamiento con 1 o 2 dosis de insulina, contra tratamiento intensificado, 4 dosis de insulina o bomba de insulina. Consiguieron, al término del trabajo del DSST, que los estudios tenían diferentes resultados en términos de control metabólico. Los que fueron muy intensificados, pues llegaron aquí hasta 7 y acá vean los de convencional. A los 9 años o a los 7 años más o menos el protocolo se dio por terminado desde el punto de vista de la intensificación o no, pero los pacientes fueron seguidos por más años, de tal manera que a los 17 años se hizo una evaluación de cómo estaban los dos grupos de pacientes y vean lo que ocurrió. Los que estaban muy bien controlados ya no estaban ahora tan bien controlados y sin embargo los que estaban mejor controlados, ahora estaban muy parecidos. Los grupos hicieron esta curva y que ahora son muy semejantes. Ya no están en los protocolos, pero están siendo observados por los vigilantes del curso. Y lo más interesante que hay aquí es lo que sucedió en los eventos cardiovasculares entre estos dos grupos. En la primera análisis, en el primer DSST en 1993, no había resultados distintos entre uno u otro grupo, pero recordemos que son individuos más o menos jóvenes. No habría por qué tener más infarto en uno u otro, pero con el paso del tiempo, estos individuos pues ya no están tan jovencitos y ya empiezan a mostrar enfermedad cardiovascular, empiezan a mostrar más infartos y aquí sí se ven diferencias en el seguimiento. Tratamiento intensificado, los que estaban muy bien controlados los primeros años tienen menos infartos que los que estaban menos controlados o peor controlados, vamos a poner ese término, de tal manera que a esto es a lo que se le dio el término de memoria metabólica que fue hecho para la diabetes tipo 1, para los individuos insulino dependientes en los cuales el trabajar aquí y pese a ahora ya no estar tan bien controlados como lo estaban al principio, les representa para su futuro, para una década después, menos complicaciones cardiovasculares.